¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero Osvaldo Moreno, experto en marketing político, con quien queremos analizar los cambios de conceptos políticos que se están dando en América Latina, cómo influye la comunicación política en un proceso electoral, cómo se maneja la imagen de un gobierno y de la oposición. Hablaremos de la variación de discursos de izquierda y de derecha y cómo se están reconformando los movimientos tanto de izquierda cuanto de derecha. Osvaldo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, conociendo de tu apretadísimo tiempo, nos hayas dispensado este momento. Claro, primero buenos días, siempre grato estar en la casa, ¿no? En mi universidad, siempre lo digo donde voy, con cámara, sin cámara, siempre agradecido con esta institución que es la que postuló mis estudios de beca, siempre tuvimos el respaldo del doctor Michel Dumet, y después del economista Toscanini, así que esas cosas creo que hay que decirles, ¿no? Gracias a esta casa, porque es finalmente donde nos formamos, ¿no? Usted siempre me cambia el título, pero eso no importa, ¿no? Yo soy politólogo formado en esta casa de estudios y soy experto en comunicación política, efectivamente es a lo que me dedico. No soy ingeniero, no tengo esa suerte, no soy tan genio para ingeniar muchas cosas, pero en todo caso, gracias. Segunda vez que estamos en este estudio, recuerdo la última vez hablamos de la región, así que a la orden para el programa. Muchas gracias. Entonces, aclaremos el tema, eres politólogo. Nos hicieron politólogos en esta universidad, digamos que el título de pregrado es precisamente en esa época la politología, la Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, y tenemos formación en un doctorado en Ciencias Políticas, que estamos, Dios mediante, a defender la tesis en breve. Ah, qué bueno. ¿En dónde? En la Universidad del Salvador, la jesuita, que esa es otra historia, no es bien el caso, pero esa es la que fundó el padre Jorge, ¿no? Jorge Bergoglio, el actual papa. Yo recuerdo que él daba misa ante 5 o 6 personas y uno pasaba de largo. Yo podría decir que iba a esas misas, pero no iba, no tuve esa suerte. Pero en todo caso es la Universidad del Salvador, que es la jesuita, es donde nos formamos. Qué bien, me alegro. Esta universidad tuvo origen jesuita. Claro, exacto, tuvo origen jesuita y después pasó a manos, digamos, laicas. A propósito, ¿qué papel cree que juega la Iglesia en este momento en el reordenamiento y en la reestructuración ideológico-político que se está dando? Mire, qué buena pregunta, ¿no? Porque me parece que la opinión pública se ha movido un poco, el amarillismo, ¿no? Por el tema de los escándalos de la pederastia que los ha enfrentado esta administración, ¿no? La administración Francisco. Pero la opinión pública realmente se fija más en que si jugaba fútbol, cuántas novias tuvo. Pero es sumamente importante esa observación, ¿no? La formación política que tuvo Jorge Bergoglio, ¿no? Y es cuestión más allá de lo que yo pueda decir, leer su trabajo, su obra intelectual, ¿no? Y no es como perderse. Ahora en Google puede ver usted cualquiera de los prólogos que él ha escrito o escribió durante su vida como académico, como jesuita y como persona. Siempre apuntó a este pensamiento, pero ojo con lo que voy a decir, con este pensamiento peronista, ¿no? Del tema de la integración latinoamericana, de la patria grande. Entonces, si usted lee cualquier prólogo que haya escrito Monseñor Jorge Bergoglio, siempre estuvo en esa línea, ¿no? Más que yo diría que de izquierda a derecha en el tema de la integración, ¿no? Y aparte, si uno escucha el discurso en Santa Cruz que dio, que no lo vio mucha gente, que al final se autocomulgaría mucha gente de la extrema derecha, del Ecuador, de Latinoamérica, pero uno lo escucha en Santa Cruz, en el discurso que dio en el Encuentro de los Pueblos, parecía un militante de la izquierda de los años 70 o de los años 60, ¿no? No nos olvidemos que la teoría de la liberación, de la cual creo que es simpatizante incluso el Papa Bergoglio, establece precisamente un principio y fin dentro de la reconsideración del mal uso dado a las tierras y a los seres humanos de América, y trata de recomponer aquel daño dado. El padre, no el padre Jorge, su santidad actual, Francisco, no estuvo en esa línea de teoría de liberación. Esa fue un poco más hacia la izquierda, ¿no? Obviamente eran las circunstancias que vivía el mundo en ese momento. Más yo diría que apuntó al tema geopolítica, al tema geopolítico, sobre todo por la gente que se rodeó, pues él se rodeó de Alberto Mentol Ferrer, un uruguayo extraordinario que tuve la suerte de conocerlo. Entonces, él más yo diría que iba por el tema de despojar un poco a Latinoamérica de la periferia, ¿no es cierto? De hacer la periferia el centro, ¿no? Algo así como un pensamiento hegeliano latinoamericano, ¿no? Yo no no creo que estuvo en esa línea, pero estuvo más enfocado un poco, y insisto, es cuestión de leerlo, ¿no? Buscar los prólogos que él escribió, de algunos libros de integración sudamericana, más estaba en el tema geopolítico que en el mismo tema porque al final del camino el comunismo termina siendo ateo, ¿no? Y esa fue una línea de la Iglesia que con la que no creo que estuvo muy ligado. Influyó mucho en la reunión de Puebla, ¿no? En ese sentido sí,
Pero finalmente, bueno, en sus aspectos metodológicos, retóricos, sin duda alguna, tiene aspectos muy fuertes que los caracterizarían. Y bueno, es un papa latinoamericano, pues, ¿no? Esta forma de ser del papa, y perdón que nos vayamos hacia ese lado, Sí, cómo no. Esta forma de ser del papa deviene de la misma estructura que maneja la Compañía de Jesús, de que trata siempre de ubicarse en las nuevas corrientes. Bueno, los jesuitas siempre han sido, digamos, el lado existencialista de la iglesia, mirándolo desde fuera, como todo laico, ¿no? El católico, creyente y practicante. Los jesuitas siempre han sido la base científica de la iglesia, pues no, hasta la aparición del Opus Dei en escena con el señor Escrivá Balaguer, que eso fue ya prácticamente los 80 para arriba. Siempre los jesuitas tuvieron esa suerte de desapego al poder, del dinero estiércol del demonio, o sea, siempre esa línea conceptual, filosófica, los más grandes pensadores de la iglesia, digamos, en el marco conceptual, científico, y los que más han desertado en algunos casos, ¿no? Por este tema de confusión, pero sin duda alguna los jesuitas tienen ese matiz. Y bueno, al final del camino, sí, es un papa negro, pero un papa porque, digamos, el hábito que utilizan estos extraordinarios sacerdotes suele ser de ese color. Pero, en todo caso, insisto, es un papa latinoamericano y los latinoamericanos somos así, pues no es lo mismo un alemán como Ratzinger o un polaco como Wojtyla que un latinoamericano. Tienen un concepto diferente, peronista, incluso de la ¿no? manera de ver la vida. Exacto. Peronista europeo porque incluso habla italiano muy fluidamente, sus raíces no las ha olvidado. Pero en fin. Todo argentino mayor de 50 años, y usted lo sabe, como descendiente de españoles o de gallegos, como le dicen en España, casi todo argentino descendiente de italianos pasado de 40 o 50 años habla italiano. Entonces es un tema bastante interesantísimo ese, ¿eh? Muy interesante. Pero bueno, veamos qué pasa al final del día con este intento de reunificación de la Iglesia Ortodoxa con la católica, este accionar en el mundo, qué pasa con los musulmanes, que ya por ahí se oyó de que algún grupo extremista le puso hasta precio a la cabeza de Lo que Bergoglio. pasa es que son las etapas. Yo creo que la iglesia como una institución humana, sagrada para quienes somos católicos, vino obviamente el mote que tuvo San Juan Pablo II, que es el papa anticomunista, vino un papa de transición, que fue en este caso Benedicto Ratzinger, claro. y bueno, y finalmente viene el efecto rebote, igual que en el Ecuador, pues, ¿no? O sea, los procesos se dan no solo en los países, y al final el Vaticano es un país, ¿no? Y viene ahora, obviamente, todo lo contrario de Ratzinger, todo lo contrario de Juan Pablo II, de Wojtyla, y vienen obviamente porque la iglesia es eso, no viene, digamos, todo lo contrario, ¿no? En esta línea de pensamiento. Un tema interesante, el efecto rebote. ¿Eso es lo que se está viviendo en América Latina? Hay algo sumamente interesante, y no solo en América Latina, pues no, si nosotros decimos que la región está apuntando a un cambio, a dejar el socialismo, bueno, o sea, lo anormal sería que eso no suceda, pues hablamos yo siempre pongo este tipo de ejemplos a las personas que nos escuchan. No es lo mismo un noviazgo de 2 meses que un matrimonio de 10 años, ¿no? Entonces, obviamente, lo anormal sería que esto no suceda. O sea, a mí no me llama la atención en absoluto. En estas dictaduras, pues, ¿no? Donde hay segundas vueltas, donde hay relevo, donde los parlamentos son opositores, donde hay reconocimiento de referéndum. Entonces, en ese sentido, yo creo que la opinión pública sí debería ser un poco más objetiva, ¿no? De que, se acabó el socialismo. O sea, el socialismo se acabará al margen de los resultados coyunturales del desgaste, que son necesarios, que son sanos. Yo me alegro que eso esté pasando en la región. El socialismo del siglo XXI se irá abajo, no en la medida de que sigan con la línea populista o bla, 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 sino en la medida de que aprendan a hacer oposición. Si ellos no aprenden a hacer oposición, como hicieron sus grandes teóricos, sus grandes mentores, porque todas las revoluciones, doctor Franco, todas las revoluciones terminan descabezando, como los franceses, o terminan excluyendo, como los cubanos, a los mentores, o en el mismo la revolución ecuatoriana, pues no. Mire dónde está Alberto Acosta hoy día, que fue uno de los iniciadores de este proceso. Entonces, todas las revoluciones suelen excluir a sus mentores e iniciadores, y en ese contexto, mi opinión es que el socialismo del siglo XXI se acabará en la medida de que ellos sepan ser oposición. Si no saben ser oposición, será un capítulo más de nuestra colorida historia. Veamos un material que hemos preparado precisamente para poder ir enrumbándonos en el concepto total de nuestra entrevista. ¿Cómo no? Adelante. Estamos viendo precisamente que ahí lo tenemos al señor presidente Rafael Correa, que deviene del socialismo del siglo XXI. Esta presencia del presidente Correa,
que se va a terminar, presumiblemente, yo no digo que se terminan las cosas hasta que no se acaban, él ha dicho que no va a ser candidato, pero pueden pasar tantas cosas. Totalmente. Entre otras puede ocurrir, como me comentaba un día un entrevistado que tuve acá, puede ocurrir simple y llanamente que el presidente encuentre que hay una gravísima confrontación, una gravísima situación socioeconómico-política y asuma la decisión de disolver el Parlamento, ¿no?, para poder gobernar por decreto, lo cual está dentro de las factibilidades legales que existen. Entonces pueden ocurrir muchas cosas. ¿Usted cree de que esta situación, de que este pensamiento político, o qué cree al respecto, este pensamiento político que presenta Rafael Correa del socialismo del siglo XXI, realmente se encuadra, uno, en el socialismo, punto dos, ha sido comprendido por la gente o está tomando simple y llanamente los beneficios que le está dando en posición electoral, y el rato del rato en que se termine el gobierno de él, pues simple y llanamente buscarán otro benefactor? Mire, doctor, hay un tema muy interesante, ¿no? Efectos versus causas, ¿no? La opinión pública, y me incluyo, siempre cometemos el error de centrarnos en los efectos sin analizar las causas. Habría que estudiar un poco el proceso ecuatoriano. ¿Qué pasó? No es que Rafael Correa fue producto de la espontaneidad, como cuando aprendíamos en la escuela las esporas, etcétera, ¿no? No es que Rafael Correa fue producto de un proceso que lo vivimos, que más allá del término comunicacional, retórico, la partidocracia famosa, pero el país vivió un sistema hiperparlamentarismo. Acuérdense cuando teníamos 100 presidentes chiquitos, que cambiamos organismos de control, presidentes, era una cosa terrible. Y obviamente vino el efecto adverso, pues así como lo que hablamos del Vaticano, ¿no? Vino el efecto rebote, que fue un proceso hiperparlamentarista, hiperpresidencialismo, ¿no es cierto? El Ecuador, no sé si evolucionó o degeneró, eso lo dejo a criterio de cada persona, pero el Ecuador pasó de un hiperparlamentarismo, que desde mi perspectiva fue nefasto, y evolucionó o degeneró, como usted quiera, a un hiperpresidencialismo. O sea, hubo una serie de causas que generaron el fenómeno Correa. Ahora, desde mi perspectiva, y como nos enseñaba, recuerdo, este gran maestro Ramiro Larrea, ojalá que le mando un saludo si nos está viendo, esa gente que te marca para siempre la vida, o como Jorge Zabalaegas cuando nos daba con derecho constitucional, también le mando un saludo. Eso generó, desde mi perspectiva, como le comentó, me parece más que el correísmo como tal, el Alianza País, se me parece muchísimo más al velasquismo de lo que pudiera parecerse al PSV en Venezuela o al partido de Evo en Bolivia. El movimiento, ¿no es cierto?, funcional absolutamente a la coyuntura y al ánimo o al éxito del líder, eso es indiscutible. Y eso no lo inventó Rafael Correa, eso no es culpa de él, ese es el gran padecimiento del Ecuador, lo arrastramos del 830 cuando Flores fundó la patria, pues, ¿no? Le pasa a Jaime Nebot también, podríamos hablar del gran abismo que hay en Guayaquil, esa incógnita de qué viene después del... No se ha superado el estado de bienestar. Bueno, el ecuatoriano lamentablemente, digo lamentablemente porque el Estado desde mi perspectiva, y yo no soy un liberal económico de ninguna manera, yo creo muchísimo en la intervención del Estado, no como ente para dar catecismo estatal, todo lo contrario, sino para crear las condiciones para tener garantías, ¿no? Alguien tiene que ponerle una tarjeta amarilla, por lo menos alguien. Pero al margen de esa discusión conceptual, me parece a mí que el país vivió un proceso, ¿no es cierto?, donde generamos un liderazgo como Rafael Correa, pero lamentablemente esa carencia institucional que tiene, porque los países son formados por personas, los seres humanos tenemos carencia, los países también, esa carencia institucional que padecemos desde el 830 genera este tipo de problemas, ¿no es cierto? Velasco y Barra, en ese sentido, yo creo que el velasquismo y el correísmo son idénticos, pero no creo que el doctor Velasco y el doctor Correa, porque es doctor, y también estudio en esta casa de estudios, no creo que son iguales, ¿no? Hay diferencias de tiempo, forma, contexto, etcétera, etcétera. Pero en este caso, coincido con usted, yo no le creo, no solo a Rafael Correa, cuando él dice que no va a ser candidato, no le creo, tampoco le creo a Jaime Nebot cuando lo dice, pero no le creo a ningún político. Pero ojo, no tiene nada que ver con lo eficientes que sean como mandatarios. Jaime Nebot ha sido un extraordinario alcalde, lo dicen los guayaquileños. Hay muchas cosas que cuestionar, por supuesto que sí. Rafael Correa, los ecuatorianos cuando han tenido que hablarlo han dicho que es un presidente extraordinario, al margen de las oposiciones que podemos tener. Pero ese es el gestor, pero al político, yo no le creo 24 horas, querido doctor, porque la credibilidad de los políticos es como cuando se deja una adicción, ¿no es cierto? Dura 24 horas. La credibilidad está limitada a los intereses. Y a la coyuntura. Entonces, no es que digo que no le creo al presidente o al alcalde porque sean mentirosos. No le creo porque son políticos. Son políticos, sí. Están limitados por sus intereses y por las coyunturas. Y las necesidades de su estrategia política. Lo extraño sería que les creamos. Dentro de esto, los políticos de nuestra región
se están preparando actualmente para manejar sus estrategias de comunicación ante sus posibles votantes? ¿Tú crees de que todo está encaminado hacia ese manejo de la comunicación dentro del proceso previo a las elecciones? Mire, doctor, aquí podemos ya no entrar en lo conceptual, ¿no? Sino ya en la práctica. Desde mi modesta experiencia, y de pronto usted, pues, no sé si puede darme la razón o no. Mire, no hay fórmula mágica, no hay equipo de marketing, no hay... O sea, esta universidad, por ejemplo, esta universidad tiene 60 años ya tenemos, ¿no? 60 años formando profesionales, alcaldes, presidentes, jefes de Estado, ministros... Pero eso no es producto de nuestra universidad, y disculpe que me incluya en el tonco, ¿no? En el barco, pero eso no es producto del departamento de marketing, con respeto que se merece, es producto de una estructura que ha formado generaciones durante 60 años. Lo mismo pasa con los gobiernos. Si los gobiernos no tienen un sustento mínimo de gestión efectiva, mínimo, ¿ya? No se pueden sostener. O sea, que las sabatinas, bueno, ese es otro debate, es un tema de la dinámica comunicacional que la instauró el presidente Chávez, con éxito, creo yo, porque ganó elecciones. Justo ese tema hablamos la última vez que estuvimos en estos estudios, ganó todo lo que se puso al frente del presidente Chávez, marcó una línea comunicacional ideológica. Puede a uno no gustarle o gustarle al presidente Chávez, pero marcó sin duda alguna la batuta. Pero si no hay un sustento de gestión efectiva mínima, es muy difícil que cualquier gobierno, sea liberal, socialista, ahora está de género, ¿no? Este es otro debate, es otra línea de pensamiento, el tema de los transgéneros. Cualquier línea de pensamiento político no puede sostenerse si no hay una gestión efectiva de gobierno.